¿Qué transa, gente? Bienvenidos una vez más. Esto es Audio Público. El día de hoy me encuentro aquí no solito. El día de hoy me encuentro con mi amigo, el ingeniero Rafael Jacquín. Gracias. Señor ingeniero, bienvenido. Ay, gracias, detallazo, caballero. En el capítulo pasado no estoy, mejor dicho, porque tú decidiste empezar, porque si no, no ibas a empezar a hacer este proyecto. Sí. Dijiste, es momento de hacerlo. El día de hoy, ya como en nuestros domicilios cada vez son más cercanos, mucho más cercanos, pues ahora ya me tocó estar aquí contigo. Qué bueno, güey, porque la neta, así platicándolo con alguien ya no me siento tan pendejo. Igual, medio pendejo, pero no tanto. Ajá, no tanto, como que ya tienes más idea de lo que vas a hablar y de lo que vas a decir, y no me trabo tanto, güey. Es un poquito complicado hablar solo a la cámara, güey. De hecho, es todo un arte. El tema del blogueo es, sí, es todo un arte. Es todo un arte. Fíjate que yo lo veía como comunicólogo y decía, yo lo puedo hacer, pero no. Pero no. El día de hoy nos estamos chingando unas congeladas Devoción. Qué rico. Sí, son como nuestro patrocinador que todavía no patrocina. No oficial. No oficial. Sí, exacto. Pero bueno, vamos a darle. El día de hoy está planeado para hablar un poco acerca de los micrófonos. Que es todo un mundo impresionante y que mucha gente se pierde bien cañón al momento de empezar a hablar de micrófonos, porque que por formas, tamaños, tipos, hasta por colores, que qué marca es mejor, que qué marca sirve menos. Y la verdad está en que es un universo tan vasto y tan divertido, en el cual realmente lo que te sirve mucho es experimentar, buscar opciones, en un mundo en el cual vas a invertirle mucho, sí, muchísimo, tanto dinero como tiempo, porque son muchas cosas. Pero al mismo tiempo es una de las cosas más divertidas en el audio, ya que es un abanico de posibilidades, pero súper cañón, ya que por lo mismo de que hay muchísimas opciones, tienes tanta creatividad. Bueno, el límite es tu creatividad. Como dato curioso, el caballero el otro día me mandó unas imágenes de unos micrófonos que estaban hechos con cartuchos de escopeta. Pues sí, los Black Bolt. Black Bolt creo que son. O sea, los de cobre que estuvimos viendo, los Copper. Los Copper Phone. Sí, y o sea, digo, son micrófonos que salen de lo convencional y que tienen una esencia propia, pero que tienen todo un trasfondo detrás de, que tienen obviamente una historia. Claro que sí. Pero mira, güey, antes de que nos vayamos a escuchar ya más tetos en estos temas, tenemos que hacer, la esencia de Audio Público es que la gente conozca todo desde lo más básico, ¿no? Desde qué es un micrófono, cómo funciona, y obviamente hay que dar un poco la historia de lo que es un micrófono. En cuestiones de historia, la verdad, yo soy muy malo. Te puedo decir cómo funciona todo lo que quieras, pero yo sé que tú traes tu apunte. Claro, porque mira, vámonos primero con ¿qué te parece? ¿Cómo funciona? Y ahorita doy la historia. Venga, ¿cómo funciona? Los micrófonos son dispositivos que empieza como sonido, se convierte en electricidad, se convierte en ceros y unos, se vuelve a convertir en señales de audio, nuevamente en señales de sonido, las cuales la computadora o la consola ya pueden pues descifrar y pueden recibirse y reproducirse. Claro que sí. Bueno, es básicamente lo que se habló en el primer capítulo, que era acerca del sonido, que hablábamos de vibraciones, que dentro de estas cosas hay una membranita como el tímpano, vibra. Eso genera un campo magnético y lo traduce a unos y ceros, como ya dijo el Inge. Y pues ya después es lo que ves en tu computadora. Obviamente hay muchísimas cosas más involucradas, como los procesadores, los conversores, todas las cuestiones de señal. Pero obviamente sin entrar como en unos temas hiper ñoños. Que de todos modos los vamos a abordar, güey. Y lo podemos entender como hay un aparato que lo hace de esta manera.
Ya, Y ya. ya con calma los iremos Ajá. viendo, ¿no? Pero va, me voy a aventar entonces ahora la historia. Corría el año de 1827 cuando un tal Charles Winston fue la persona que inventó un aparato, un dispositivo para amplificar un sonido débil, como los conos que veíamos en las caricaturas que usaban los abuelitos para escuchar, como un Los cuerno, vikingos también. un vikingo también, en Bichos, ¿no? También sacaban así como era un cierto. caracol. Bueno, ese era el principio básico de un micrófono, ¿no? Algo para amplificar un sonido débil. Posteriormente, en 1870, ya se tiene el registro del primer micrófono dinámico, que no se preocupe, vamos a entrar a detalle qué son los micrófonos dinámicos. Y este formaba parte del fonógrafo, que otra vez regresamos a la concepción. Exacto. El 1180. Que regresamos a esa concepción de un cono. Pero al contrario del primero, ya funcionaba como con un pequeño mecanismo que recibía la vibración y lo amplificaba. Después nos vamos hasta 1876, en donde el señor del teléfono, Graham Bell, incluyó un micrófono de electroimán conocido como un transmisor líquido. Estuve intentando investigar y al parecer era este tipo como cono que había en los teléfonos antiguos, en el que tú te pones un cono en el oído y otro cono recibía Como el de vasitos. Ándale, más o menos así. Pues de hecho, el término, ¿no? Original de un micrófono, el del transductor, funciona tanto para un lado como para el otro. Entonces, siguiendo ese principio de los vasitos, puedes hablar y escuchar por un micrófono. De hecho, se puede hacer el experimento de alguna vez unos audífonos, ponerlos en una entrada de un micrófono en su computadora, y si ustedes le gritan a los audífonos, con un ampli también, un ampli también aplica. De hecho, aplica hasta en las guitarras. Sí, si ¿O le hablas a la pastilla? Ajá, y capta tu voz. O si pones el teléfono con música cerca de la pastilla de la guitarra, va a sonar lo que está en tu teléfono. Sí, es un experimento extraño, pero pueden hacerlo. Eso de que son hacia ambos, es una comunicación de dos vías. Ajá. Tanto entrada como de salida, sí es totalmente real y son experimentos muy divertidos. Miren, datos del ingeniero. Después, posteriormente, en esa misma época, estamos hablando de 1876, un tal David Hughes inventó el micrófono de carbón, que era esa membrana que recibía los impulsos, estaba hecho de carbón, que es el prototipo del micrófono actual como se conoce. Era como un botoncito que tenía carbono adentro, el carbono vibraba y ya traducía como los impulsos eléctricos. Está interesante. Sí, está bastante mamón. ¿No tienes por ahí en tus datos de la antigüedad la grabación en cera? No, yo creo que ese las vamos a aventar cuando hablemos de grabación. Va. Está muy chido. Sí, porque es un pedo, showzote. También por ahí hay unas historias que tenía la gente que grababa discos en Jamaica cuando grababan reggae. Ajá. Que ocupaban estas madres que cuando se ven tus huesos, güey, ¿cómo se llaman? Las radiografías. Para hacer discos de acetato, güey. Para hacer copias de acetato. Están muy chidos. Ya después lo hablaremos. Después, en 1886, el señor Alva Edison, digamos que tunea la resistencia de carbono, güey, y lo hace con otros materiales que son más baratos. Y es en ese entonces cuando se le da el uso ya como se conoce a los teléfonos. O sea, ya es donde se mete y se produce como en masa, güey. Ok. Después ya nos vamos hasta... Güey, hay una abeja. No, de hecho es una mosca. Es una abeja, güey. La abeja ya se salió. ¿Es una mosca? No, esa es una abeja, está allá, güey. Está zumbando muy duro, güey. O sea, sí, zumba. Bueno, en 1916, los laboratorios Bell, del señor Graham Bell, crean el primer micrófono de condensador. O sea, ya era un grupo especializado en investigar cómo se hacían este tipo de transductores, güey. Me imagino al señor Alejandro Bell. Alejandro, porque como mexicano. Alexander Graham Bell. Llegando y... ¿Qué pasó, Godínez?
¿Cómo va la investigación? Me pediste presupuesto, güey. Güey, no creo que hubiera godines en ese entonces, güey. No, es que Todos esa eran peda como godines. así, como muy cabrones y todos se dedicaban a lo mismo, güey. Ah, pero hubiera estado divertido, ¿no? Hubiera estado muy, muy cagado. Señor no puede estar aquí comiendo de su topper. Ya después nos pasamos al año de 1923, en donde aparece el primer micrófono con una bobina móvil, como los micrófonos de Listón, Ah, ya. que ahorita también los vamos a ver, ¿no? Con calmita. Después, en el año de 1930, el señor, no es cierto, una compañía llamada Allen y Helbert crearon el denominado mejor micrófono de su época, que era el AH-B1A. Era un micrófono diseñado casi para radio, güey, que sonaba muy mamón. Y que ¿Encontraste imagen? Imágenes sí hay, pero dale a este espacio. Aquí va a aparecer el micrófono AH-B1A, que suena como nombre de influenza, güey. Sí, de hecho. Suena medio raro. Pero sí está catalogado como el mejor de su época, güey. Y es un micrófono muy bonito. Okay. Después nos vamos al año de 1931, donde la Western Electric, en inglés, crea el primer micrófono dinámico moderno, que ese era el modelo 600 de la serie 618. O sea, aquí ya los producían realmente En para masa, darles ¿no? un uso en masa, güey. Que ni tanto en masa, güey, porque eran carísimos. Ahí está la abeja, güey. Ojalá salga a cuadro tantito. Yo también pensé que iba a salir a cuadro, Sí, güey. porque según esto es el animal vivo más importante. Ya está catalogado. Después, en el año de 1947, se funda la compañía AKG de Austria, que todos sabemos que tiene unos Ya- microfonazos. Ya llegamos a los que sí a conocemos los que de ya veras. conocemos más o menos, güey. Pero todavía aquí no Tú. conocemos así chido. Ah, bueno, yo Tú. y la gente que lo ve, güey. Sí, Es que, güey. porque ñoños. Ajá. Que AKG se distinguió por ya especializarse en un público consumidor de micrófonos y de microfonía. Y ellos se dedicaban no nada más a hacer los micrófonos, sino a hacer accesorios para que la vida se extendiera, ¿no? Para que la vida de un micrófono se extendiera todavía De más. hecho, actualmente todavía son de los productores de micrófonos más grandes y de refacciones para muchos micrófonos. De hecho, también, o sea, no solamente con micrófonos, sino también con audífonos. Tienen como una gama bien dura y son de los más caros, pero al mismo tiempo de los más buenos. De los más chidos. Firmo. Después, al año siguiente, en el año de 1948, aparecen los Neumann, que también tienen a su estrella, que fue el U47, que es un micrófono súper clásico que seguramente ustedes cuando lo escuchen lo distingan, porque era el micrófono favorito de Frank Sinatra, güey. Frank Sinatra no cantaba si no tenía su U47, güey. ¡Qué fresa! Sí, qué fresa, pero también si Qué te pones a elegante. pensar, güey, no, y ya es un sonido al que te acostumbrabas, Sí. güey. Ahorita, como sea, ya tienes una variedad muy cabrona. Pero que aún así hay muchos artistas actualmente que tienen como que igual ese toque de que todas sus presentaciones son con X o Y micrófono. Adele lo hace. Porque, Adele lo hace, güey. En presentaciones en vivo pide, no sé, creo que es un AKG también, güey, de los de cuadrito, Ajá. que con ese canta en vivo, güey. Te voy a bajar muchísimo la vara, pero Elis Paprika Elis Paprika. siempre canta con un micrófono bastante retro. Siempre. ¿Sí? Y de hecho ya tiene como 2 o 3 marcas que los ceros auspician. Precisamente para eso. Como los Copperphone. Sí. Verga, qué Pero chido. entonces todavía hay gente que hace eso así como Frank Sinatra de que... Simón. bello. Después, en el año de 1962, aparece nada más y nada menos que un monstruo en Japón, güey. Audio-Técnica, güey. Ay, yo te iba a decir Godzilla. Godzilla. Oye, sí, es del 62. Es posible que lo inventaron Audio-Técnica para que Godzilla escuchara música o cantara. O cantara. Sí. Ya después, en el 78, se lanzan la serie 800, que también es de Audio-Técnica, Sí, que sí. son unos microfonazos. Ya posteriormente aparece Shure, que Shure viene como a partirle la madre a todos. Ya es casi entrando a los años 80 y es aquí donde aparecen los famosísimos y muy bien conocidos SM57 y 58. Claro que sí. Que se convirtieron a la larga en parte del estándar
para microfonía en vivo en eventos muy muy grandes. De hecho es parte del por qué Shure se convierte en el monstruo que es, porque se convierte tan en el estándar de muchos músicos, que es como de Shure, y en base a eso es que se convierte en lo que es actualmente ahora. Claro, y checando cuántos años lleva en el mercado esta marca, dices, por algo. Sí. O sea, igual, tienen muchísimos más micrófonos en sus líneas, que son unos monstruos en lo que refieren. Sí. Al igual que AKG tiene sus monstruos, al igual que Audio-Técnica tiene los suyos. Cada quien tiene como que sus líneas que tanto gente en estudio como gente en vivo los prefiere para muchos usos. Y que cabe destacar que, por ejemplo, también aquí hay una estrellita que es el SM7B, que es el micrófono de Michael Jackson, güey. ¿Neta? Sí, cabrón. Michael Jackson usaba ese, güey. Sí, apenas lo aprendí, güey. No mames. Yo los conozco, te seré sincero, yo los conozco porque hace algunos años estaba viendo un video de no recuerdo qué banda en estudio. Y precisamente lo vi y se me hizo muy agradable. Después me puse a indagar más en varios micrófonos de varias líneas y vi que muchos hacían referencia al SM7B y fue como de, ¿a poco sí? Y después lo investigué más y dije, oh, sí, lo he escuchado con gente de tantísimos géneros y en todo se escucha re bien. Sí. Y en el tema de los podcasts, pues lo vimos con el señor Alex Fernández. Y de hecho hay un vato en YouTube que igual se llama GarageBand and Beyond, que habla como de cuestiones muy chidas de audio para principiantes. Igual sí es un poco mucho más técnico. Y el tipo pues tiene como mucho presupuesto en cuestión de equipo, tiene mucho equipo a su disposición, pero él en algún momento hizo un review del SM7B y lo etiquetó como el padrino de los vocales. ¿Sí? Dijo, yo he grabado muchos vocales con muchos micrófonos, pero el silencio que me genera ese micrófono y los rangos que me ha manejado no los he podido alcanzar tan tranquilamente con otras marcas. Bueno, no se preocupen, vamos a ir viendo todo eso que estábamos hablando ahorita, que se escucha muy ñoño, pero ya lo van a entender y van a ver que está chido y no es difícil de entender. Y es un pedo muy chido, ¿no? Es muy bonito. Me entretiene. Es muy bonito. Es muy cabrón. Y más cuando te imaginas setups para ciertas cosas, de cómo acomodar micrófonos, y empiezas a entender eso, lo que se escucha divertido se hace aún mucho más divertido. Sí, o sea, en un término muy ñoño, es una diversión muy ñoña. Sí. Es la ñoñez a todo su esplendor. Simón. Bueno, pues ahora que ya conocimos un poquito de la historia, tenemos que meternos a ver los tipos de micrófonos. Pero, ¿qué te parece si empezamos con los menos conocidos? Y ya después nos hablamos de los dinámicos y los de condensadores, los de cinta y esas madres. Pues ahí te va. Los primeros que tengo aquí anotados, que ya lo vimos en nuestra línea del tiempo, son los micrófonos de carbono. Que básicamente su uso es para los teléfonos, ¿no? Es como lo más común. Sí, de hecho es la clásica bocina que te pones en el oído para la gente que conoce un teléfono clásico. Sí, es cierto, sí. Porque actualmente ya casi la gran mayoría ocupan teléfonos inalámbricos. Sí. Pero los que eran digamos que con cable. Con cable, como los teléfonos públicos. Los encordados. Los encordados. Si alguna vez tienen la oportunidad pueden abrirlo y específicamente en la zona rompan uno de la calle. En la parte de lo que es el micrófono se van a ver trocitos de carbón pequeñitos junto a algunos dispositivos que parecen bocinas, pero realmente son receptores como de uso hiperrudo para que no se rompan tan fácilmente. Mira, ese dato está bueno. Sí, rompan uno en la calle. Sí, diviértanse. No pasa nada. Después tenemos los piezoeléctricos, que son unos aparatejos chiquitos que dentro tienen algunas pequeñas piezas de cristal o de cerámica y son los conocidos como pastillas en las guitarras. Ya, sí, por eso sí, de repente fue como de, caray, eso me describe otra cosa, de hecho. ¿Piezoeléctrico? Va. Y después tenemos los de fibra óptica, que se ocupan para calibrar y medir audio en la industria aeroespacial, el espionaje, las fuerzas de seguridad y aplicaciones
muy, muy desconocidas. Y muy militares, Muy ¿no? militares, sí, güey. Sí, o Bueno, sea, de hecho, la creación de los micrófonos parte de la investigación para aplicaciones en guerra, güey, como casi toda la tecnología, güey. sí, pero obviamente, como casi toda la tecnología, encuentra su punto de uso real Simón. en otras cosas, o en el cual se puede explotar mucho más el uso de esas implementaciones tecnológicas. Después tenemos los láser. Hay micrófonos láser, güey, que se utilizan un chingo Ok. en el espionaje, que captan vibraciones de sonido mediante el uso del láser. Y luego ese láser, o sea, digamos que el sonido está viajando igual que la luz, güey. Ajá. Y luego hay un receptor. Y ese receptor lo traduce de nuevo a sonido, güey. Y Ya sé cuáles son como unas antenitas. sí, el uso más conocido es el que ven en la NFL. Son los que tienen como Ajá. una antenita parabólica. Ajá. Les vas dirigiendo, güey. Sí, con razón dije, me suenan. Que según igual, la historia de estos es que espionaje. Ajá. Pero fíjate que también era muy ocupado para escuchar las aves, güey. Y lo ocupan mucho también para hacer diseño sonoro de cine, güey. Pues es que sí, porque como es un espectro tan grande lo que pueden abarcar de cierta manera sin interrumpir, digamos que la naturalidad de algo. Sí, es que es muy direccional. Ajá, entonces como dices tú lo de las aves, podías estar a X distancia del objeto y que se desarrollara normalmente, pero tú estar captando todo lo que está generando de sonido. Simón. Y fíjate que mientras estuve haciendo mi tarea investigando esta madre, güey, vi que había unos de juguete. O sea, que los venden de juguete, güey. Es como una pistolita, güey. Y la pistolita tiene los audífonos, lo pones y ya con eso vas escuchando. Vas Ni tan de espiando, güey. juguete. Está muy ¡Qué chido, güey. miedo! Güey. Está muy, muy chingón. Ya después tenemos aquí los líquidos, güey, que realmente no entendí exactamente cómo funcionaban, que ya los habíamos visto como con lo de la historia con Bell, que eran los del conito, Ajá. pero tienen otro como funcionamiento, que lo hicieron más delgados, más pequeños, y esos ya los puedes incluir mejor como en el teléfono, pero en los de antes no entendí exactamente cómo funcionaban, Sí, sí. pero la neta, mira, para términos prácticos no se utiliza. Sí, ya O sea, actualmente digamos que ya en no, un ya. examen muy cabrón que Muy, tengas, muy pro. meticuloso. Si te quieres graduar como maestro doctor en microfonía, tal vez sí te lo Tal vez pregunten sí. en tu examen profesional. Y Si no, la neta, tal no. vez. Y tal vez sí, porque Sí. esas madres no existen. Y ya, por último, me parece, Simón, tenemos los microelectromecánicos, que son los que trae tu teléfono celular. Pues que básicamente es el mismo principio de uno de casa, de los de carbono, pero aplicado muy, muy cañón Sí, muy, muy chiquito. electrónicamente. Pero según esto, güey, es una... Dicen que pueden darte mucha fidelidad, o sea, se escuchan muy chingón, en una piececita milimétrica, güey. Sí, o sea, nuevamente pensemos en teléfonos de gamas altas, Claro. se escuchan claro. Si grabas o estás hablando con una persona en un ambiente muy, muy ruidoso, lo escuchas bien. O sea, realmente ahora sí que eso sí ya es una implementación tecnológica a otro nivel. Claro, ya muy de la modernidad. Muy de la chaviza. Sí, Muy de la pues mira, chaviza. vato loco, ¿qué te parece si ya para ir cerrando, ahora sí hablamos sobre los micrófonos por su construcción, que son los dinámicos y los de condensador? ¿Cómo ves? Pues mira, dinámicos, que es como esto, Ajá. que es como esto. Obviamente para los que no están viendo y que nada más estén escuchando, Ah, bueno, estamos ocupando unos micrófonos. esta vez estilo sí. SM57, Estilo SM57, pero en bajo presupuesto. pero en low cost. Sí, exacto, en low budget. En low budget. Que de hecho, tal cual son membranas que tienen patrones de captura o omnidireccionales o un poquito en bolita, pero que son de rangos mucho más cortos, son un poquito más aguantan, digamos que presiones de sonido mucho más grandes, Más altas. y son como, pongámoslo en términos prácticos, son como los caballos de combate, porque obviamente van a aguantar mucho más la presión, van a aguantar mucho más el uso rudo. Sí, o sea, aguantan los chingadazos. Sí, exacto. Sí. Entonces, de cierta manera, sí es como el básico que tiene que estar en todas las maletas cuando van a campo. Y no nada más eso, es como el común, es el que todos conocemos, es el micrófono que todo el mundo conoce. De mano. Ajá, el que tuvo para cantar
en el karaoke Con o tu para tía. jugar o lo que sea. Simón. Es como, perdón, pero mucha gente igual lo puede ubicar así. Es un micrófono como los que te daban en tu rock band o en tu Guitar Hero. Simón. O sea, ese es un micrófono. Ese es un micrófono dinámico. Sí, así de sencillo. Sí, las características que tenemos de los dinámicos es que son poco sensibles, como ya lo dijo el Rafa. Se utilizan mucho para frecuencias medias, son muy mediosos. Mediosos. Sí, no son miedosos, güey. No. Son mediosos, o sea, de frecuencias medias, que básicamente en las frecuencias medias pues, se encuentra la mayoría de los sonidos. Sí, Las de hecho, voces, las voces más que nada. Sí, o sea, son A como menos que seas la chica del quinto elemento, que Ah, sí, posiblemente faltaba muy tu cabrón. rango de voz está muy cañón. Obviamente también para la gente que está viendo y no sabe quién es el quinto elemento, es una película donde cantaban ópera. Sí. Bueno, la morra Diva, cantaba Diva Plavalaguna. como- Mira. Qué ñoñazo, güey. Lo siento. Qué muertazo. Tienen buena relación con utilidad y su precio. Sí, y de cierta manera podríamos hasta llamarlos no es la palabra adecuada, pero se puede considerar que son los más desechables. Por ¿Neta? lo mismo de que es más fácil reemplazarlos una vez que están dañados. Además de ser los básicos, son los que más fácil se les puede hacer reparaciones, porque son componentes electrónicos más sencillos y que más fácilmente se pueden conseguir. O sea, de cierta manera son como que los más prácticos. Mi profe, el ingeniero Gus Mendoza, güey. Saludos. Saludos al profe Gus. Decía que son las navajas suizas del audio, güey. Sí, es el caballo de... Sí, sirve para todo. Para todo sí, porque puedes grabar voces, instrumentos, puedes meterlos de campo a ciertas distancias y subirles un poquito la ganancia para que te capten zonas un poquito más amplias. O sea, tienen usos casi ilimitados, porque obviamente tienen sus limitaciones como todo. De acuerdo. Y por otra parte tenemos los micrófonos de condensador. Que son pequeños diafragmas grandes. Hay unos de ultrasensibilidad para cuestiones un poquito mucho más delicadas. Hay de doble membrana que se les conoce como de listones. Bueno, es que es Ajá. ribbon, Sí, los ribbon del Stone. que son para, digamos que te pueden captar sonido de ambos lados. Y ahí el universo se expande muchísimo más porque acorde al tipo de membrana que tiene, a veces se modifica un poquito la zona de captura. Claro. Entonces ahí sí influye mucho eso, influye mucho el hecho de si ocupan un poquito más de potencia electrónica, en lo que he conocido como el Phantom Power, más adelante se explicará qué es. Y también influye mucho la forma en la que están construidas, si son tubos, si son solamente la cápsula, o sea, te influye muchísimo. Ahí sí tenemos como sí, que un para mundo. escoger y para aventar para arriba. Sus características es que son más sensibles, que son buenos para los medios y para los agudos. Tienen un realce en los agudos. Todos captan un poquito mejor los sonidos brillosos. Ujú. Y son muy ocupados en estudio para grabar las voces. Ajá, de hecho también los ocupan en el estudio a veces para grabar instrumentos que pasan por amplificadores, para darle cierto sabor o es que sí se le llamaría sabor al sonido. O sea, como hay micrófonos que te dan como que cierto tipo de color en el sonido, lo ocupan para ciertas cosas así. Son muy ocupados para cuestiones de doblaje. Exactamente. Para cuestiones de doblaje por no solamente el rango, sino por la limpieza que te manejan al momento del procesado. No tienen tanto piso de ruido. Exacto. Ya lo hablaremos también con calma. Lo que sí, en comparación a los dinámicos, que si bien hay algunos dinámicos que son de cierta manera caros, en los micrófonos de condensador los precios sí se van muchísimo más alto en su gran mayoría. Hay algunos que otros digamos que de muy muy bajo presupuesto que se han hecho en últimos años. Los Blue. O no, yo me estoy yendo mucho más abajo. Behringer. No, me estaba yendo mucho más abajo, Mucho como más abajo. Newer. Oh, sí. O sea, que son micrófonos que te salen al precio casi de un condensador. Digo que de un dinámico. Un dinámico.
pero que al mismo tiempo pues tienen sus deficiencias y sus broncas. Obviamente son cosas que pasan a través de todo el procesado, pero pues siempre hay que tener en cuenta. Claro, obviamente son, como ya lo dijo el Rafa, son precios más altos, son un poco más delicados, su versatilidad depende de su sensibilidad. Sí. Y obviamente ya también lo hemos dicho, requieren una alimentación extra. O sea, estos que estamos ocupando ahorita, con la misma energía que está siendo suministrada por la corriente eléctrica normal, ya funcionan y captan el sonido. Mientras que los de condensador necesitan 48 volts específicamente, lo conocido como Phantom Power. También los de condensador, muchos de ellos dentro de su construcción traen switches. Ajá. Los cuales te dejan modificar un poquito el cómo van a captar el sonido o en qué frecuencias va a ser algún tipo de corte. Claro que sí. Obviamente ya también nos abordaremos con calmita obvio. Tema y sí, ahorita que decías lo de los precios me acordé, güey, hay unos que tienen una alimentación que ya no es Phantom, que es extra y que incluso traen su cajita de poder, güey. Traen una alimentación extra que no, son carísimos, güey. Bueno, sí. O sea, pero ya también las aplicaciones de esos tipos de micrófonos son hiper específicas. Sí, güey, son como para doblaje y así, güey. Sí, o sea, ya cosas muy bellas. De hecho, el cable ya no es de 3 pines, el XLR, sino de 5, güey, como si fuera de MIDI, güey. Ok. Y tienen una alimentación extra, o sea, no, si tú los conectas directo a la consola, güey, pum, a la verga, no prenden o se descomponen. Por la misma, de tan sensibles que son, güey. No me sorprende. Sí, están muy cabrones. De hecho, posiblemente intentaremos en futuros capítulos, en vez de grabar con estos, en vez de grabar con uno de condensador. ¿Con el CAD? Con el CAD. Qué bonito. Para tener diferencia, no solamente entender la diferencia, sino también verla y escucharla. Porque obviamente el procesado y el postprocesado de la señal de audio va a ser diferente así a tener un micrófono que pueda grabar más el campo. Pues mira, vamos a dejarlos hasta ahí. ¿Qué te parece? Vamos a despedirnos. Señor Rafael, ¿en dónde te pueden hacer consultas sobre cuestiones muy ñoñas? En Twitter, que es donde estoy más activo, como @Rafael. En Facebook, si son personas que no usan Twitter por cuestiones personales o porque se los prohíben, o porque no saben cómo se usa, o porque les da miedo, como José Rafael Jacuín de Ávila en Facebook. José Rafael Jacuín de Ávila. Y si nada más les gusta ver fotos a lo tonto, en Instagram como Raufs, RAWWFS. Y no es por las luchas, no es por World Wide Web. Eso. Me cuesta mucho trabajo decirlo. Y pues nada más. Pues va. No me sigan por la calle. No me sigan por la calle. Yo soy Edgar Correa. A mí escríbanme en el Twitter, @sbuen. O en Instagram, @EdgarCorreaGTZ. Pero de todos modos yo estoy pendiente de las redes sociales de Audio Público, @Audio Público en cualquier lugar. ¿Sí? En cualquier plataforma, güey, encontré el username. Ajá, lo que te decía, no estaba ocupado. Chingón, felicidades. Eso me siento tranquilo. Bien, me siento muy bien, güey. Eres el primero que se le ocurrió decir ser Audio Público. Audio Público. Cámara banda, eso fue todo por hoy. Nos escuchamos la que sigue.